la lupa puesta en la Cámara de Diputados, como siempre decimos, pero hoy muy atentos a lo que está sucediendo en estos momentos en el otro lado del Palacio Legislativo, en el Senado de la Nación, donde el jefe de gabinete, Guillermo Francos, brinda su primer informe del año en esa Cámara, en el Senado. Arrancó pasadas las 11 de la mañana, bueno, ahora está promediando, en este momento están formulando las preguntas los miembros del bloque de Unión por la Patria. Bueno, una presentación bastante tranquila, pero bueno, con mucha información, como suele suceder en estos informes de gestión, que son los que vienen dispuestos a partir de lo que dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que todos los meses el jefe de gabinete asista a una de las cámaras, algo que nunca se cumple, pero bueno, de vez en cuando se van poniendo al día, y es lo que está haciendo hoy el jefe de gabinete en la Cámara Alta. Ahí está dando respuestas, o en ese momento son imágenes de las que corresponden al informe inicial de alrededor de 40 minutos que se extendió esa presentación. Vamos a hablar de ese tema con mi compañero Pablo Varela. También vamos a hablar sobre lo que sucedió anoche, ayer durante toda la tarde y hasta la noche, hasta bien entrada la noche, ya bien entrada ya la madrugada de hoy, con la Comisión Libra, una comisión que veremos cómo sigue a partir de lo que sucedió durante esta jornada. Y bueno, lo que terminó anticipándose fue justamente sobre el final de esa reunión. Después vamos a comentarles qué es exactamente lo que sucedió, pero todo eso después de estos títulos. Nos metemos de lleno en el programa. Comisión investigadora Caso Libra. Diputados realizaron una maratónica reunión que se extendió por más de 8 horas. Comisión de Industria se realizó una nueva reunión informativa sobre la situación del sector pesquero. Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la bicameral, se reunió este martes en el Salón Ilía del Senado. Analizaron auditorías sobre Acumar. Estos son los títulos principales de esta jornada. Ya les presento a Pablo Varela. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? ¿Todo Muy bien? bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, una semana, decíamos el martes, cuando me tocó venir a mí, acá, vos estás de lunes a viernes, pero yo vengo martes y jueves, que se empezaba, si se quiere, a mover un poco más la agenda legislativa, y se empezaba a mover la política también, después de las semanas que habían estado atravesadas por varios feriados por un lado y por la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Entonces se empezaba a poner el foco en otros lados. Bueno, un poco eso es lo que vamos a contar hoy jueves, me parece, ¿no? Porque, como decías vos, está la cuestión de la Comisión Libra, que ayer se extendió muchísimo, que obviamente no hubo respuesta por parte de las invitaciones a integrantes del Ejecutivo. Sí hubo algunos damnificados. Una reunión de comisión muy caliente, donde sigue además indefinido lo que tiene que ver con las autoridades y demás, pero no dejó de hacer mucho ruido. El gobierno que pone en marcha lo que es el Congreso Partidario de la provincia de Buenos Aires, porque ahí está todo puesto. Pienso, la condena de Cristina también tiene su impacto en lo que es la definición electoral en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que el 7 de septiembre se van a estar realizando los comicios bonaerenses desdoblados, pero el 9 de julio hay cierre de alianzas y el 19 de julio hay cierre de listas. Claro. Sí. Y hoy hay un congreso muy importante que organizó Sebastián Pareja y que va a estar terminando el presidente a las 18. Y ayer el presidente también habló en una cena, ¿sí? En una cena de recaudación de fondos para la Libertad Avanza, en un club exclusivo en Puerto Madero, pero ahí se vio a muchos diputados justamente, a muchos integrantes del bloque de la Libertad Avanza, así que la política empieza como a retomar, si se quiere, el calor
y ya mira fuertemente a las elecciones, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la provincia más grande. Así es, sí, bueno, va tomando calor. Lo decíamos al principio de la semana, justamente cuando vino esta ola de frío, que acá justamente se iba a ir calentando el ambiente en la medida que se iba a ir calentando, porque, por ejemplo, la semana pasada había sido una semana que habíamos calificado de baja intensidad porque, bueno, dos feriados y, bueno, había menguado bastante la actividad. Recordemos, es un año electoral y eso tiene impacto, obviamente, en lo que es la caja de resonancia de la política. Obviamente en ambas cámaras, pero hoy, bueno, hoy o estos días estuvo ambas cámaras a pleno. Hoy en el Senado con esa presentación del jefe de gabinete, de la que vamos a ir detallándoles cómo es que va desarrollándose, cómo va transcurriendo. Y anoche anoche, yo me quedo con lo último, bueno, vale, justamente porque terminó a las 2:08. Esa reunión que había arrancado cuando estábamos nosotros al aire, justamente le dimos paso, hicimos la previa de esa reunión que arrancó pasadas las 16, 4:15 más o menos habrá arrancado, y bueno, tal cual decíamos en los títulos, más de 8 horas, alrededor de 8 horas fue lo que transcurrió esa reunión, que terminó ya de madrugada y dejando interrogantes porque, porque justamente al concluir el secretario parlamentario que hace las veces de coordinador, que es Adrián Pagán, dijo, bueno, miren, porque le decían lo que tenían que hacer, como se le dice a los secretarios o a las autoridades, y como esa comisión no tiene autoridades, y él dijo, miren, yo hasta acá llegué, porque es lo que me había indicado el Pleno. Claro. En 2 reuniones, convocar a 2 reuniones, o sea, ahora pónganse de acuerdo o voten lo que son ustedes los que tienen que hacerlo. Pero para votarlo a las 2:08 no había prácticamente, había 14 diputados buscándolo con lupa, más o menos, tenía que haber por lo menos 15, porque eran más de la mitad, y entonces no se podía votar, entonces quedó otra vez en un limbo. A ver cuando vuelva a reunirse esa comisión o el Pleno para ver que disponga una votación. Una votación, que es lo que necesita. Va a estar peliagudo eso. Eso veremos si sucede esa reunión el próximo miércoles, el miércoles 2 de julio, con esa sesión convocada entre otros, por el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien, dicho sea de paso, es autor de un proyecto llamado Pancitas Llenas. Sí. Y esto nos contaba justamente cuando estuvo acá en Orden del Día. Dijo que renunciaba a toda pretensión de originalidad. Sí. En el juicio de la Junta. Totalmente. Bueno, lo mismo, lo tengo que citar acá, es trasera. No es un proyecto en todo el marco en general propio. Es de una fundación que viene trabajando con más de 1.200 comedores en la provincia de Buenos Aires en particular y 2.000 en todo el país. Está un empresario detrás que la verdad que tiene una cruzada solidaria muy importante, que es Julio de la marca Oralí. Por eso el tema de articular lo privado. Yo eso que no sabía lo que era. De ellos, vino de ellos. Ellos dicen, che, ¿se acuerdan que hace un año y pico atrás estaba toda esta discusión de correr la intermediación en la posibilidad de ayuda? Viendo a un Estado que dice que ayuda, y enseguida te enchanta una cifra, como nos pasó con Bahía Blanca, nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente, es generar un fideicomiso y que parte de esa responsabilidad social empresaria la puedan descontar y dirigir a ese fideicomiso. ¿Quién lo va a manejar? Desarrollo social o ahora capital humano. Entonces, ¿es con fondos del Estado? No. Es con fondos de las empresas que adhieren al programa, que se llama Pancitas Llenas, y que va a ir destinado a los comedores que estén registrados. ¿Algo hablaron con Acción Social o no? No, pero yo estoy muy interesado, así que lo aprovecho el espacio para decir, no tendría ningún inconveniente sentarme para que eso pueda terminar prosperando, porque te vuelvo a decir, el proyecto originariamente acá lo había presentado en su momento el diputado Carlos Selva. Selva, el papá de la candidata a la por eso, hombre de Mercedes. La verdad que nos agarró la tormenta justo política de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, si no era un proyecto para que masivamente llevara muchísimas más firmas. Y perdóname, ¿eso es mejor alimentación para quiénes? ¿Para los chicos? ¿No? Esto no tiene que ver en sí. ¿Con qué? Sí, por supuesto, el fondo de ese proyecto nos ayudaron un montón de amigos especialistas en políticas públicas en materia social, porque lo mejoramos bastante el proyecto con respecto a aquella vez, porque no quedaba en claro si era un impuesto, si Pancitas Llenas venía a ser un programa, si era un... Bueno, nosotros le hicimos todo un diseño de fideicomiso en cabeza de capital humano,
¿sí? Que el día de mañana, si el Estado Nacional... Que se lo derivaría, por ejemplo, a los comedores, por ejemplo. Exacto, pero de manera directa. Es decir, se integra un fondo con la suscripción, digamos, por así decirlo, con la adhesión de las empresas. Básicamente lo que nosotros ahora vamos a hacer es hacer un recorrido con más de 70 empresas que patrocinan el proyecto, que ellas dicen, che, yo quiero donar. Pero, entonces le quiero decir al Estado que intermedie para que le llegue a los que se registraron. Claro. Es eso. Ahí lo escuchábamos a Pablo Juliano, que bueno, ha levantado el perfil este año justamente a partir de, bueno, de que es nada menos que presidente de un bloque, Democracia para Siempre. Y ahora, bueno, va con ese tipo de iniciativa, ese proyecto, para no quedarse en la declamación de enfrentar al gobierno, de hacer Democracia para Siempre, recordemos, es una decisión del radicalismo, el sector más duro, pero no tan duro como Unión por la Patria, en todo caso con el gobierno. Fueron dialoguistas, a veces de a ratos son también dialoguistas un poco, pero no tanto, sobre todo Pablo Juliano, quien es mano derecha del diputado Facundo Manes, ¿no? Claro. Algunos me lo calificaba como el alter ego políticamente político de Facundo Manes, es Pablo Juliano. Bueno, son los dos de la provincia de Buenos Aires. Así es. Sí. Y en algún momento un sector, por lo menos del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, se ilusionaba con poder potenciarse de la mano de un candidato potable, vamos a llamarlo así, un outsider como era Manes, ¿no? Claro. Pero era outsider, pero no era tan outsider a lo mejor y terminó no siéndolo porque se integró después al final al radicalismo. Bueno, compitió en el 2021. En interna. Sí. La PASO con Santilli. Claro. Pierde esa PASO por poco. El radicalismo hace una buena elección dentro de todo. Logra integrar, creo, 1-3. Él queda tercero. Sí. Santilli, la segunda del PRO, que no me acuerdo quién era, y el tercero. Claro. Pero bueno, después cuando vino la elección ejecutiva del 23, amagó mucho, ¿no? Manes, si jugaba, si no jugaba, se terminó bajando y me parece que se diluyó un poco. Ahora tiene su propio partido. No sabemos si se fue del radicalismo o si no se había afiliado. El hermano, que era titular de la Convención Radical, ahí renunció él. Así que, bueno, podría decirse que se fueron del radicalismo. Pero bueno, la cuestión es que tienen su propio bloque y bueno, tienen iniciativas interesantes como esta, que es el Programa Nacional Pancitas Llenas, que, bueno, hablaba Pablo Juliano, de sectores privados que estarían aportando. Entonces, bueno, es una iniciativa entonces que entiendo no ameritaría oneraciones. Así que... Claro, no tendría impacto fiscal. Claro, costo fiscal. Entonces, es lo que el gobierno siempre tiene en la mira, ¿no? Como algo que no se le puede escapar. Eso es, así es. Y bueno, y hablando de actividades, que esta semana, bueno, al final hubo bastante actividad en el Congreso, hubo una actividad que se desarrolló en la Cámara de Diputados, en el Salón Delia Parodi. Estuvieron haciendo la presentación, nada menos que la presentación del Plan Estratégico 2030. Justamente ahí lo vemos, al lado de la diputada Villaverde, lo vemos a Horacio Marín, titular de YPF. Junto a la izquierda está Gabriel Bornoroni y después al lado la diputada Santillán. Bueno, hubo justamente la presentación, hubo mucho patagónico, obviamente, cuando hablamos de petróleo y de gas, hay mucho patagónico. La Patagonia es la estrella. Claro, y ahí vamos viendo algunos de los que están. Fue una reunión con... ahí volvemos a las fotos, a ver, así los vamos identificando. Ahí están diputados de La Libertad Avanza, estuvieron casi todos, o muchos. Sí. Y hubo aliados, ahí vemos a Pablo Servi, patagónico también, y neuquino, como así, y de Libres de Liga del Interior. Correcto. También a Chumpitaz, el diputado Chumpitaz, ex-pro, hoy santafesino y ¿cómo era el bloque? Libertad. Patria y Libertad. No sé qué y Libertad era. Bueno, es Futuro y Libertad. Futuro y Libertad. Ahí está. Lo vemos al diputado Giancafilo también, al diputado Domingo detrás, todos, mucho patagónico. Como Agustín Domingo, Río Negro. Sí, ahí Giancafilo, MPN, es decir, Neuquén. Así Está el ex secretario parlamentario Tomás Figueroa, al lado de Almirón. Que
un precandidato para muchos dicen que va a ser candidato, ¿no? No sé, Santiago del Estero, creo. Correcto, sí, claro. correcto, sí. Me dijeron que sería candidato a senador. Ah, claro. Santiago es una de las provincias apuesta, ¿no? que reeligen, o que eligen, mejor dicho, representación ante el Senado. Y que siempre los senadores tienen, es una particular, no sé cómo lo hacen, sí uno sabe cómo lo hacen, pero ¿Cómo lo hacen? Zamora se las arregla para tener a los 3 senadores de él, no se puede, pero él los tiene, También, ¿no? Son sí, los 3 que responden a él. Eso te digo, es una virtud. Así que, bueno. Una gran virtud. Así es, sí. Y bueno, en esa reunión que se celebró en el Delia Parodi, se discutió sobre el futuro del gas natural licuado, el papel clave que va a tener Vaca Muerta, como es motor, obviamente motor del desarrollo energético. Es el objetivo que presentó el presidente de YPF, Horacio Marín, es posicionar a la Argentina como un proveedor global de energía con una meta clara, alcanzar los 30.000 millones de dólares en exportaciones hidrocarburíferas anuales. Bueno, es el Plan 2030 de YPF que contempla inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología e industrialización de los recursos con una mirada a largo plazo orientada en potenciar el rol de la energía en la Argentina. De eso habló también hoy, justamente, vamos a linkearlo. Después vamos a hablar más nos vamos a meter más de lleno en el próximo bloque con lo que fue la presentación de Blanco, pero como ahora lo tenemos acá, el tema de la energía, vamos a decir, por ejemplo, él habló, Francos dijo que Argentina, él en una de las cuestiones que mencionó, podría licuar 28 millones de metros cúbicos de GNL diarios a partir del año 2028. Esa es un poco la idea. Bueno, también hizo todo un detalle de lo que van a ser los 2 barcos que están en producción. El país va a estar exportando 2.500 millones de dólares por año por los próximos 20 años, lo que implicaría también la construcción de un nuevo gasoducto dedicado a abastecer a los 2 buques de licuefacción apostados en la costa rionegrina. Porque un poco, muchos decían en estos días, por ejemplo, a propósito de la guerra, que por suerte, digamos que ha entrado en una posible pausa, ¿no? Sí, hay cierta voluntad de paz. De paz, sí. A no ser que momentánea. Pero muchos decían, hay que ver si Argentina lo pudiera realmente llegar a aprovechar. Dentro de todo, siempre la crisis, oportunidad, y de alguna manera el tema de la guerra podía llegar a beneficiarlo a la Argentina en cuanto a la exportación energética. Pero el tema es que Vaca Muerta no exporta tanto todavía. Claro. Está el gasoducto, bienvenido sea, pero bueno, el tema de la planta de licuefacción, que es lo que hace falta, en realidad se pinchó ese tema porque, estaba Petronas. Y se cayó ese acuerdo. Se cayó, así que y eso fue cambiado por 2 barcos que se van a instalar, todavía no sé, creo que no están todavía, para ir licuando el gas y llevándolo a la exportación, ¿no? Y en ese sentido, el propio jefe de gabinete habló de la posibilidad de tener, no descartan que en un futuro cercano puedan llegar a tener esa planta de licuefacción que veremos entonces si se puede llegar a alcanzar eso, que de todas maneras, hoy escuchaba, vos de economía sabés más que yo, así que... ¿Puedo aportar? Que comentaban el hecho de que en este momento decían, hay mucha plata del agro y de Vaca Muerta. Y un economista decía, no, Vaca Muerta todavía no equipara al agro, ¿no? Sí, es la suposición que se viene hablando ya hace un tiempo grande, ¿no? Que Vaca Muerta puede ser el equivalente a lo que ingresa en materia de divisas relativas al agro, ¿no? Claro. Un equivalente o incluso superarla. Por eso ahora se está poniendo, la meta esta que vos decías, José, del Plan Estratégico 2030. El problema es que la Argentina obviamente está alejada del mundo, en términos geográficos me refiero, y para vos poder exportar, por ejemplo, a Brasil o a los países limítrofes, lo podés hacer con un gasoducto. Pero si vos querés
abastecer a Europa, que es una zona mucho más compleja y que está obviamente atravesada por la guerra. Pensemos que el 40% de la energía la proveía Rusia y Rusia ahora está en guerra con Ucrania, está mucho más cerca de Medio Oriente, que es una zona muy caliente en este momento. Vos necesitas esta compresión del gas en frío y hacer estas plantas para poder mandar en barco lo que es el GNL o gas natural licuado. Esa inversión nos llegó. Recuerdo que Massa tenía un proyecto de GNL que creo que tenía media sanción. Creo que llegó a tener media sanción, creo. Sí, no fue. Puedo estar Sí, equivocando. media sanción tuvo. Después no, en el Senado. Después, sí, algo pasó en el Senado. Pero bueno, la Argentina obviamente tiene, por la vía de la exportación primaria, posibilidades de seguir incrementando el ingreso de dólares, el flujo de dólares. Hoy no lo es tanto, no lo representa tanto. Sí está mucho más abastecido lo que es el mercado interno. La importación para el abastecimiento interno es casi nula. Claro. Recordemos que en la última etapa del Frente de Todos estaban llegando los barcos de Bolivia. Claro. ¿No? Se decía un poco con sorna, ¿no? Con acidez, con humor ácido, pero bueno, era la verdad que todavía no estaba el gasoducto conectado y que había que en etapa, digamos, en pico de consumo había que importar gas de otra parte. Bueno, en este caso de países limítrofes. Así es, y entonces, bueno, lo dicho, entonces estuvo presente esta semana el presidente de YPF, Horacio Marín, cuyo papel también lo linkeamos ahora entonces con lo que fue lo que es la presentación de Guillermo Francos en el Senado, que calificó a la gestión de Horacio Marín como excelente. Y dijo sobre YPF que las ganancias llegaron a 2.393 millones de dólares y tuvo un incremento en la rentabilidad del 15% respecto del año anterior. Valoró también y destacó el acuerdo que se firmó en el último viaje, en el reciente viaje de Javier Milei a Italia, donde estuvo con Giorgia Meloni, ese acuerdo que entre las petroleras de YPF y Eni, que prevé exportaciones por más de 100.000 millones de dólares para la Argentina durante 20 años. Un número que, bueno, nos solucionaría prácticamente todos los problemas, casi diría yo. Pero bueno, Vaca Muerta registró el mes pasado, y eso es lo último que comento sobre este tema, que después en el próximo bloque, quédense que vamos a hablar más a fondo. Tuvo Vaca Muerta un récord de producción de 448.000 barriles de petróleo por día, un 22,5% más que en mayo de 2024. Datos de la catarata de datos que presentó al principio Guillermo Francos. No se vayan, que en el próximo bloque le vamos a detallar todo lo que dijo Guillermo Francos o lo que está diciendo en este momento. Pero antes, breve corte. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas.
Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
bloque de plenario con novedades de lo que está sucediendo en el Senado de la Nación, donde el jefe de gabinete se retiró del recinto ofendido por un enfrentamiento que tuvo con los... Enfrentamiento no, pero sino con las palabras hirientes de algunos de los legisladores de Unión por la Patria. Una legisladora, Florencia López, llegó a llamarlo mentiroso y fue lo último que escuchó el jefe de gabinete, se paró y se retiró. Ahora están viendo a ver si si es definitivo, si se reanuda la sesión, pero en este momento está suspendida la reunión del informe de gestión que estaba brindando el jefe de gabinete. Esto acaba de suceder y bueno, iremos dándole las novedades de si se reanuda. Ayer igualmente, por lo que habían trascendido, había trascendido justamente que el jefe de gabinete había pedido que fuera una reunión corta, breve. No fueran esos maratónicas. Hasta las 10 de la noche, 11. Recordemos que cuando él estuvo en la Cámara de Diputados la vez pasada, este año fue, no me acuerdo, en marzo creo que fue. Puede ser, no me acuerdo. Y él había dicho que quería cambiar el esquema de la presentación del jefe de gabinete. Bueno, para hacerlo más ágil. Más ágil que, bueno, acá se había dispuesto tres tandas de... De repreguntas. Claro, de preguntas. Las preguntas son, digo, para quien no lo sabe, son enviadas primero por escrito, más o menos las contesta cuando hace la exposición principal, además de repasar obviamente los números de gestión, y después ya cuando se pregunta oralmente, o los senadores preguntan oralmente, son, digo yo, por ahí a veces se va viendo, ¿no? Pero en general diría, se puede decir que son repreguntas. Claro, sí, sí. O cosas que quedaron en el tintero, o mal respondidas, o respondidas parcialmente. Así es. Y bueno, de alguna manera, en este caso, bueno, habían hecho la primera tanda, habían sido el bloque más amigable, que eran, bueno, las preguntas del PRO, del radicalismo. Por eso decíamos que fue un trámite bastante... Que venía tranquilo, al punto tal que cuando terminó esa tanda de respuestas, inclusive fueron 8 los senadores que intervinieron, hubo una tanda de respuestas, y después cuando tomó la palabra José Mayans, titular del interbloque Unión por la Patria, y dijo, bueno, después de esta charla de amigos, vamos a... y pidió que pasara un cuarto. Es muy ocurrente, Mayans. Totalmente. A mí me hace reír siempre, totalmente. Me saca una sonrisa. Compartimos. O una risa. Así es. Y en este caso él pidió un cuarto intermedio para que ordenara sus papeles, dijo el jefe de gabinete, de paso, qué sé yo, porque después venía una tanda de Unión por la Patria, no se suspenden esas cosas, la Unión por la Patria eran 18 senadores intervenidos, y después venía la última tanda. Entonces era el momento de pedirlo, que fuera al baño de paso. Claro. En este caso, teníamos dicho sea de paso, me acuerdo de Juan Mansur, no iba al baño. Y estaba 8 horas. 6 horas, 7 horas. No sabemos. Era el gran misterio. ¿Cómo se las arreglaba realmente para hacerlo? Pero bueno, dicho al margen debe de ser eso, difícil. Sí. Pero bueno, no se lo veía mal, pero bueno. No, bueno, pero en un momento tenés que tomar agua. Claro. O escuchar las preguntas y tomas agua. Claro. Digo, y no vas al baño. ¿Y cuándo nunca tenés hambre? Morfar algo. Sí. Yo pero al baño, me pongo de mal humor, además, si no como. Así es. Bueno, la cuestión es que en definitiva está interrumpido la sesión, probablemente de manera definitiva. Dicen que a las 4 de la tarde en realidad él ya tenía que hacer otras cosas y se quería retirar. ¿Está el Congreso partidario? ¿Seguirá para allá? No sé. Es pregunta, no lo sé, por ahí nada que ver. No sé, se lo cuestionaría a lo mejor, pero bueno, es lo que pasó. Veamos qué decía ayer, estuvo en quórum el diputado Francisco Morquio de Encuentro Federal. Fue una excelente medida la que tomó el gobierno nacional de bajar las retenciones. El problema es que lo hizo de manera temporaria. Un gobierno que además dijo que las iba a sacar de entrada. Yo iba con la boleta de Juntos por el Cambio y mis amigos del sector me decían, no, a ustedes no los votamos porque ustedes las bajan de manera gradual y Milei las saca el primer día. Yo me enfrentaba con eso. La primera gran sorpresa fue en la primera ley bases, donde había un aumento de las retenciones y donde se hizo mucho foco dentro de lo grande y lo inmenso que era la ley bases.
se puso mucho más foco en el aumento de las retenciones a las economías regionales, Claro. pero había también un aumento a la carne, a los cereales y al girasol, que gracias a Dios y a los gobernadores de la región centro sobre todo, no se llevó a la práctica. Desde ahí creo que el gobierno fue evolucionando muchas cosas y hubo una excelente medida que fue la baja temporaria de las retenciones. Yo entiendo que debería ser permanente, sobre todo con el momento que está atravesando la agricultura hoy y que realmente necesita, por los precios internacionales. Ahí lo escuchamos al diputado Morchio. Hablando del tema de las retenciones, ¿cuándo vence? ¿Cuándo vence esta baja que había dado en estos días? El 30 de junio. Claro. 30 de junio. 30 de junio. Claro. Pero después, ahora se me está escapando, pero ahí creo que el trigo se lo extendió hasta marzo del año que viene. Pero soja y maíz... Vencen acá. Soja ya se restablece, soja y maíz creo que se restablecen ahora a partir del 1 de julio. ¿Sí? Que son sobre todo la de soja es la alícuota más grande, se restablece al 33%. Claro. Que es un número, es un tercio, obviamente, del precio que percibe el productor. Y ahí lo que un poco estaba, digamos, escuchando lo que decía obviamente el diputado Morchio y pensaba, un poco hablando de lo que charlábamos antes de energía, claro, lo que dice el agro es, tengo inflación en dólares y tengo precios internacionales bajos. Claro. Si bien hay lío y hay ruido internacional, que eso a veces te suben los precios. Bueno, hay tan chatos los precios, digamos, pero además se le generó al sector inflación en dólares, que es algo que le pasó en muchos sectores. Por ejemplo, la construcción, también hay malestar o enojo o quejas, porque claro, ahora construir un metro cuadrado antes costaba un dinero en dólares, ahora cuesta un dinero más un poco más en dólares. Claro. Tenemos inflación en dólares, increíble. Pero lo que decían escuchaba que estaban liquidando, ahora sí, convencidos de que ahora va en serio y estaban liquidando. Esta semana se había liquidado más. Claro. Venía liquidando cerca de 250 millones por día el agro, justamente a sabiendas de que se restablecía la alícuota anterior a partir del 1 de julio, entonces era un buen momento, una buena ventana de tiempo como para que liquiden. Veremos qué pasa a partir de julio y veremos si eso recalienta también el tipo de cambio, ¿no? Porque obviamente es un flujo de divisas que le está entrando al mercado permanentemente. Así es, sí. Bueno, veremos qué sucede en ese sentido, pero ahora vamos a pasar al tema que fue el tema de la semana, que para muchos era el tema del mes, claramente, pero bueno, que medio pasó a un segundo plano ahora, que era la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora estamos en ya habiendo transcurrido la novedad de la ratificación de la condena, ahora estamos en la instancia de los vericuetos judiciales, y los pedidos, a ver cómo termina definiéndose la cuestión que tiene que ver con las visitas. Y hay quienes no están de acuerdo con lo que había resuelto el Tribunal Oral en cuanto a ponerle límites a las visitas. Bueno, ¿quiénes son esos que se han puesto, se han parado de manos? Sí, básicamente estamos hablando de los diputados y los senadores de Unión por la Patria, obviamente el bloque que preside José Mayans y el bloque que preside Germán Martínez, ¿no? Ambos, uno en cada una de las cámaras, presiden los bloques, digamos, del peronismo, que están referenciados obviamente en Cristina Kirchner. Y me parece que hay distintas aristas para ver esto. Una que es tal vez la judicial, ahí se me escapa, he escuchado un poco de todo, pero también he escuchado alguna gente aseverar que a los presos no se los priva, digamos, de las visitas. Eso por un lado. Y después, obviamente, está la cuestión política para leer. Por un lado, me parece que sigue teniendo Cristina Kirchner una ascendencia muy grande sobre los bloques del Congreso. Eso es un dato importante. Obviamente, después, nosotros que seguimos el día a día y los detalles, sabemos que en los 98 diputados de Unión por la Patria, después están los santiagueños que se te pueden escapar, los catamarqueños que se te pueden escapar, algún que otro bloque, pero digo, me parece que sigue teniendo ascendencia sobre un buen grupo de diputados, también, incluso mayor diría, ascendencia sobre
lo que son los senadores, y por el otro también la idea de seguir permanentemente teniendo activa a Cristina en la centralidad, en la agenda, y que no se diluya esa efervescencia inicial, ¿no? De que post condena el peronismo parecía rápidamente abroquelado atrás de la figura de Cristina, pero bueno, sabíamos todos que, intuíamos algunos, que pasadas las primeras horas o los primeros días iban a volver a recrudecer las internas. Bueno, ahí lo que vemos en la placa es que diputados y senadores de UP piden para visitar a Cristina. Tenemos novedades del tema, así que cuando terminamos de repasar las placas, les vamos a decir las novedades para que no se vayan antes. Sí, no spoilemos. Claro, no spoilemos. Los diputados y senadores de Unión por la Patria se presentaron ante el TOF número 2. ¿Qué es el TOF número 2? Es el Tribunal Oral Federal número 2, que está a cargo del juez Gorini y que es el juzgado que le da la condena a Cristina Kirchner, o es el último juzgado que le da la condena a Cristina Kirchner, porque recordemos que en realidad lo que hace la Corte es no darle lugar a la queja de los abogados de Cristina, es decir, a Carlos Beraldi. No le da lugar a la queja, pero no es la Corte la que juzga en sí mismo a Cristina, si bien obviamente en esa decisión hay un juicio. Como legisladores electos actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, sostuvieron los diputados y senadores de Unión por la Patria, que ayer emitieron un comunicado y que además de emitir un comunicado se presentaron con un escrito justamente ante el juez Gorini, esto que mencionaba yo hace recién, instante nada más, que se presentaron, digamos, ante la justicia, ante el Tribunal de Comodoro Pi, para pedir poder visitar a Cristina libremente, porque además, todo esto que señalamos con José, claramente Cristina quiere seguir teniendo reuniones políticas. Claro. Ese es otro elemento, ¿no? Sí. Entonces, que San José 1111 se convierta en un lugar para conversar de política, para diseñar una estrategia, para plantear una estrategia legislativa, para poder seguir teniendo, ascendencia, predominancia y obviamente influencia en lo que es la agenda legislativa y en la agenda política. Y en la siguiente placa lo que empezamos a ver son los motivos por los cuales los diputados y senadores de Unión por la Patria dicen que tienen derecho a visitar libremente a Cristina Kirchner, porque recordemos que ahora el TOF 2 o el Tribunal Oral Federal número 2 lo que le dice a la expresidenta es: vos me tenés que informar quién te va a visitar y yo te tengo que habilitar. Se va a ir José Di Mauro, fantástico. José Di Mauro tiene que presentar una nota y después Gorini, si Gorini está en licencia, calculo que algunos de los otros integrantes del tribunal dirán: José Di Mauro y Pablo Varela pueden ir a visitarla y tener una entrevista, un off con la expresidenta, por ejemplo. Bueno, mandato de representación popular. Claro. ¿Sí? Primer motivo que esgrimen los legisladores de Unión por la Patria. Facultades privativas del Poder Legislativo, es decir, hay cuestiones que son solamente que atañen a diputados y senadores. Inmunidades parlamentarias, otro de los motivos que postulan, digamos, desde Unión por la Patria para poder visitar a Cristina sin restricción o sin tener que pedir previamente una autorización del juzgado, porque obviamente no es lo mismo que yo voy a tu casa, te toco timbre y entro, a que cada vez que te quiero ir a visitar tengo que presentar una nota en el juzgado y tengo que esperar ese tiempo administrativo, que no sé si será poco o mucho. Si lo ingresas a las 8 de la mañana, por ahí te contestan en el día. Si lo ingresas a última hora, por ahí tenés que esperar hasta el día siguiente. Bueno, todas esas cosas. Otro de los motivos, son 7 en total, ahí lo estamos viendo en la placa: división de poderes, precedentes y dignidad humana, relevancia institucional y política y rol de los partidos políticos. Bueno, con estos 7 elementos es que los diputados y senadores, de vuelta una vez más de Unión por la Patria, se presentaron ante la justicia para decir: nosotros estamos en condiciones de poder visitar a Cristina Kirchner en San José 1111 libremente y sin previa autorización. Claro, es medio raro, pero por ejemplo, cuando invocan las inmunidades parlamentarias, son para detención, está bien. O sea, si alguno va, no lo pueden detener, pero sí lo pueden frenar, en realidad. No se lo llevarán.
Pero sí, por más que diga yo soy diputado, déjeme pasar, les pasa asiduamente acá cuando están las marchas así, quieren meterse, intervenir así, o cruzar un cordón policial y no los dejan pasar. Me parece que, bueno, salvo hacer un escándalo, mucho no puede llegar a pasar. Ahí lo que quieren es entrar de prepo. No sé, ¿qué les dicen? A ver, la novedad... No, la novedad que circuló ya hace unos minutos es que Gorini, el juez, le dijo no. Básicamente les contestó que no. Que van a tener que seguir presentando una nota para poder visitar a Cristina Kirchner en su domicilio. Claro. En su lugar de detención, obviamente, ¿no? Claro. Es decir, que quedan restringidos para por lo menos poder reunirse con total libertad y sin tener que pedir previamente... bueno, una reunión o una habilitación, una autorización para poder ingresar. ¿Sí? Entonces me parece que queda, sí, ya reducido por lo pronto, por lo menos en estas primeras instancias, porque ya hace varios días en realidad, queda su equipo médico, sus familiares más estrechos, más cercanos, o sus personas más cercanas, y su equipo de abogados, sí, autorizados obviamente para poder ingresar, pero no así otro tanto de personas, por ejemplo, en este caso, senadores y diputados. Dos cositas. Gorini, ¿sabes eso? ¿El nombre de pila? No. ¿Sabes cuál es el hobby, digamos, el hobby? ¿A qué se dedica, o se dedicaba por lo menos el juez Gorini no tiene en sus ratos libres? Antes de tener esta estelaridad que le ha dado... No lo vas a sacar. ¿Cómo? No lo vas a sacar. O sea... Pero... Contame. Árbitro de boxeo. No me lo hubiese imaginado nunca. Árbitro, pero profesional, ¿eh? En sus ratos libres hacía... Venía siendo juez federal, tiene rato. No sé ahora... Si iba un sábado de la noche al Luna Park... Luna Park no, porque ya está. En la Federación de Boxeo quedó de modé, pero... estaba... El hombre se dedicaba a eso. No sé si ahora, en la actualidad, lo sigue haciendo. No puede hacer tranquilamente no tendría hacerlo. Nada de malo. Pero bueno, tendría que tener el tiempo suficiente. Castro Barro 57. Ahí va, ahí. Federación de Boxeo. Pero bueno, mira vos, era árbitro de boxeo. Arbitraba la pelea central. Sí, la pelea. Sí, la principal, digamos. Ponele. Pero bueno, se dedicaba a eso. Muy bien. Dato al margen. Seguía siendo juez. Seguía siendo juez. Sí, de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Claro, a él le tira eso. Claro. Si me ponen, yo soy juez. Si soy de árbitro. Vos lo invitas a un asado a Gorini y Gorini te arma dos bandos y él se pone en el medio no sé, River Boca, y él se pone en el medio a... En cualquier momento te dicen, bueno, está en la quinta de Macri, bueno, pero arbitrando el partido. Claro. No jugando a la pelota, sino haciendo de árbitro. A propósito, vamos a linkear las dos cosas, este pedido de diputados y senadores con lo que es la reunión de el informe de gestión del jefe de gabinete. Antes de que se retirara el jefe de gabinete, antes de este incidente que tuvo con los senadores de Unión por la Patria, una representante de Unión por la Patria, que es la senadora Silvana García Larrauru, le pidió que al jefe de gabinete que el presidente Milei indulte a Cristina Fernández de Kirchner. Le formuló ese pedido, decía que lo ayude a reflexionar al presidente sobre la gran oportunidad que tiene. Y decía, no le podemos ceder las decisiones a Comodoro Pi, fue el argumento que usó en esta reunión que, no sé si todavía terminó, si ya podemos darla por finalizada, pero dejó muchísima tela para cortar en el tiempo que ha durado, por lo menos, porque bueno, arrancó pasadas las 11 de la mañana, arrancó entonces, como decíamos, con una exposición del jefe de gabinete, una larga exposición, y después vinieron las preguntas y las respuestas con los bloques más cercanos. No habían intervenido todavía los bloques creo que no iban a ser preguntas los bloques de La Libertad Avanza. Suele pasar que el oficialismo no haga preguntas, puede pasar también que sí las haga,
Pero, por ejemplo, ayer cuando habían hecho el pedido de que fuera una reunión breve de 5 horas, 4 horas por lo menos, que fuera de 11 hasta las 3 de la tarde por lo menos que terminara, y desde Unión por la Patria le habían dicho, bueno, que no hablen, que no intervengan los de La Libertad Avanza. Así todo, me parece que iba a dar un poco más de 4 horas, no digo 8, pero que había 18 legisladores de Unión por la Patria que iban a intervenir. Y recordemos, las preguntas no es que intervienen y hacen las preguntas. Ellos, ahí vamos a ver el video. Bien. Justamente ahí me indican que vamos a ver el video de cuando Franco se retira. A ver. No sé si bueno, ahora cuando lo tengamos lo ponemos, me avisan en cuanto lo tengamos, pero este es todo reciente, así que bueno, ahora me olvidé lo que estaba diciendo, pero no, estábamos hablando de que habían pedido una sesión breve o una reunión corta, entonces estaba estipulado que tal vez los senadores, que no son muchos, pero bueno, los 6 no hablasen, digo, con la idea justamente de poder hacerlo más corto. Sí. Ahí vemos las imágenes cuando el jefe de gabinete se pare y se retira. Ahí lo vemos. Y saludó a alguien, ¿no? Se paró y se acercó. Sí, le da la mano a uno de los... ¿Al sector de UP o no? ¿O estoy loco? A la izquierda es... ¿Para el sector UP? Sí. Puede ser tranquilamente, sí, porque UP nunca ha cedido ese espacio. Ese espacio sí, siempre le corresponde al sector mayoritario, no necesariamente al oficialismo. Eso, dicho sea de paso. Claro, porque eran diputados a la derecha del oficialismo. Claro, y en este caso, bueno, ellos no lo cedieron ni siquiera cuando estuvo Macri, cuando ganó, pero no, el espacio no lo cedemos. Bien, y ahí vemos, presidente provisional del Senado, en ese momento estaba dirigiéndolo, ahí está hablando Florencia López, como decíamos, le dijo mentiroso al jefe de gabinete, interviene Bartolomé Abdala, Cristina López, y bueno, le está ahí las cosas que se escuchan hoy en la política, digamos que decirle mentiroso, no digo que esté bien, no digo que esté bien, porque sé que está ahí el jefe de gabinete, digo. Así es. Pero con las cosas que uno escucha a veces, decirle mentiroso casi que a una persona tan curtida aparte como Guillermo Franco, pero bueno, él no vino, él es una persona muy calma. Así que bueno, dicho lo cual, nos vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
tercer bloque de plenario. Venimos contándoles capítulo a capítulo lo que viene sucediendo con lo que fue la presentación interrumpida del jefe de gabinete en el Senado de la Nación. Recordemos, había arrancado pasadas las 11 de la mañana y alrededor de pasadas las 3 de la tarde, cuando ya estábamos al aire, se retiró ofendido. Específicamente estaba hablando Cristina Cándida López, senadora nacional de Unión por la Patria, y de Tierra del Fuego, muy brava, dicho sea de paso, y le dijo: leí atentamente la respuesta que mandó y debo decir que es usted un mentiroso. Entonces ahí fue que, bueno, le pidió el jefe de gabinete le pidió a la legisladora que se rectificara y ella no lo hizo y se paró y se fue. En definitiva, lo que se está especulando o lo que se votó hace unos minutos, se terminó votando, es que hacer una nueva reunión para continuar y terminar esto que llegó a la mitad de la reunión, hacer una nueva reunión el miércoles que viene, miércoles a las 11 de la mañana, mismo día que está prevista la reunión la sesión pedida en la Cámara de Diputados por parte de la oposición. 2 de julio, exacto. 2 de julio. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Hola. ¿Cómo andan? Sí, tengo para agregar igual un Agrega. escuchando que estaba hablando de lo de Guillermo Franco. Dale nomás. En realidad, a la mañana, antes de que empiece el informe de gestión, el jefe de gabinete tuvo una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarroel y con los senadores de La Libertad Avanza. Ajá. En esa reunión, por lo que yo tengo entendido, según fuentes cercanas al espacio, habían un poco hablado de la posibilidad de que el informe de gestión dure termine a las 4 de la tarde. Claro. Porque el jefe de gabinete se tenía que ir. Eso no quita que efectivamente se haya ofendido de la situación que se dio con la senadora Cristina López, pero de todos modos cabe destacar que fue bastante funcional el hecho, porque había una idea de que la sesión informativa de hoy termine exactamente para esta hora, porque se tenía que ir. Claro. Hay un congreso libertario hoy a la tarde en La Plata. No queda claro si el jefe de gabinete va a asistir, se entiende que sí, pero eso yo no lo tengo confirmado. Claro, justamente, pero bueno, digamos, esta es ahora haciendo memoria, es la segunda vez que se va antes el jefe de gabinete, lo había hecho en la Cámara de Diputados, esa vez no fue de manera intempestiva, sino que directamente cuando se produjo la retirada de Unión por la Patria, me acuerdo, por los incidentes que había afuera del Congreso, y entonces el jefe de gabinete dio por concluida la exposición sin escuchar ni siquiera, o porque se habían ido los de Unión por la Patria. O sea, es la segunda vez que pasa con Unión por la Patria esta situación. Lo que no sí, vi, igual. Dani, no sé si sabes, es foto con Villarroel. Hay foto. ¿Hay foto? Sí, no, sí, hay no la vi foto, yo. Yo no la vi. Hubo Yo tampoco la vi. Hubo foto, reunión de la previa, la difundieron del Senado. Hubo reunión. La difundió el Senado de la Nación. Sí, donde se lo ve al jefe de gabinete con una sonrisa no tan amplia como suele hacer habitualmente, pero bueno, sabiendo que después la miran todos esa foto, entonces si te sonreís demasiado... Quería decir que lo que pasó en diputados cuando se fue el jefe de gabinete fue porque en realidad en este caso habían sido los diputados que decidieron irse. Claro, no es que el jefe de gabinete dijo, bueno, me voy. No, claro. No, o sea, no los escuchó porque en realidad los diputados no quisieron escuchar las respuestas del jefe de gabinete a sus propias preguntas, porque decidieron vaciar la sesión a partir de unos disturbios que estaban dándose en las afueras del Congreso. Claro. Pero sí, siempre es con Unión por la Patria que hay algún tipo de problema. Pero no, yo no había visto la foto con Villarroel. Llama la atención porque el Senado es más tranqui que diputados. Pero bueno, son datos. Ahora la cuestión es que se pidió
seguirla para la semana que viene. Veremos si el jefe de gabinete puede venir la semana que viene, porque, bueno, pudo esta semana, habrá que ver. Ahora el Senado lo votó un cuarto intermedio y seguirla la semana que viene. Veremos si continúa. Es probable que sí, que asista el jefe de gabinete. Sí. Si lo votó el Senado. Veremos entonces a ver cómo continúa. Será más breve en todo caso, porque ya habían... No vengan ahora que van a repetir todas las preguntas, porque ya no... Me imagino que no. Ya, los que preguntaron ya están. Ya está. No sé. Pero bueno, vamos a otro de los hechos que ya no es de la semana, sino que viene de hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, que tiene que ver con la emergencia pediátrica. La situación del Garrahan y el proyecto de una emergencia pediátrica. De eso nos vas a hablar vos, ¿no, Dani? Sí, un tema que avecina también para la semana que viene, porque bueno, poco se habló quizás de esto, pero hubo un dictamen contundente esta semana con respecto a la emergencia pediátrica. Estamos hablando de un dictamen de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que no solamente contó con el apoyo de la oposición, sino que también con el apoyo de los aliados. ¿Y por qué me reparo en esto? Porque esta es una de las cuestiones que se quieren poner sobre la mesa en la sesión del 2 de julio. Sí. Porque si bien tiene el dictamen de la Comisión de Familia, necesitan del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La idea es votar un emplazamiento, el mismo emplazamiento que querían votar en el último intento de sesión, pero que al final no lo lograron poner sobre la mesa, se quedaron sin quórum. Entonces, bueno, acá la idea es volver a ponerlo como una posibilidad en el marco de un temario bastante diverso, porque no solamente está el tema de los emplazamientos por Garrahan, también está la cuestión del presupuesto universitario, también implica un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto. Estamos hablando de siempre la comisión que preside el diputado José Luis Espert, sino que también incluye cuestiones que sí tienen dictamen de comisión, que pueden ser aprobados con mayoría simple, como por ejemplo el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, para que con una sola Cámara se le pueda, en rechazo a un decreto de necesidad y urgencia, se le pueda revocar su vigencia, ¿no? Y de alguna forma empoderar al Congreso en detrimento del poder del presidente. Claro. Entonces, hay una cuestión, un contexto de una receta que ya vienen repitiendo, ¿no? Desde la oposición, que es poner temas sociales y temas muy políticos, muy, como le llaman ellos, institucionales, para tener las dos espadas. Pero esas dos espadas a veces es un arma de doble filo, porque vos tenés, por ejemplo, el tema de la emergencia pediátrica, que quizás tiene un cierto nivel de apoyo, como por ejemplo de bloques que suelen ser aliados del gobierno, pero si después pones un tema que sabes que el gobierno va a dar todo para que no prospere, y ahí los aliados no van a poder, o al menos van a tener menor margen para poder apoyar medidas opositoras. Entonces, es una receta difícil en un contexto en donde el Congreso está tan fragmentado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que este dictamen de comisión que busca declarar la emergencia pediátrica, se le pone en los ojos el tema del Garrahan, por lo que mencionaste recién, José, que bueno, es un tema que ya hace muchas semanas que está escalando un conflicto de tensión por el salario de los médicos. Esto de alguna forma busca también suplir con ese problema que hasta ahora no encuentra solución, por más que el gobierno sigue insistiendo con, bueno, otorgó un aumento, siguen negociando paritarias, sigue habiendo también una narrativa discursiva que molesta a los gremios y que bueno, que no cesa el conflicto. Entonces, la idea un poco de la oposición es que el Congreso le marque un poco la cancha al Ejecutivo en este sentido. Claro. En este caso, bueno, la iniciativa es del diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin. Él lo que busca es que la emergencia sea por 2 años.
Y esta iniciativa tiene el respaldo del resto de los bloques más opositores, como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Izquierda, por supuesto Unión por la Patria. En esta reunión de comisión que se dio el martes, hubo invitados también del Hospital Garrahan, y el único bloque que estuvo en rechazo fue La Libertad Avanza, ¿no? Por razones obvias, el único bloque oficialista. Por supuesto que, reitero, desde el Ejecutivo insisten con esta narrativa de que hay una... Es un dato, Sí, es un dato el que acabas de dar, que el único bloque que estuvo por el rechazo fue la Libertad Avanza, entonces eso indica que los bloques, el PRO, por ejemplo, y los aliados, el resto de aliados habituales o los dialoguistas, estuvieron con el dictamen, firmaron el dictamen. Exacto, sí, eso para mí fue lo más novedoso del dictamen en sí. De hecho, si vamos a la siguiente placa, ahí vamos a ver quiénes fueron los aliados que estuvieron a favor de este dictamen. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el dictamen de los aliados del gobierno? Digo aliados entre comillas, porque bueno, viste que esto es dinámico. Sí. La diferencia es que el dictamen es por una emergencia de 1 año. En cambio, el de Shetling es por 2 años de emergencia. Algo que se suele consensuar cuando se trata de declaraciones de emergencias, por cuántos años se hace. De hecho, por ejemplo, la emergencia en discapacidad también originalmente era por 2 años, y cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y todavía guarda de ser tratada en el Senado, se le redujo 1 año. Ajá. Claramente esto es distinto. ¿Por qué es importante el tema de los años? Por una cuestión de presupuesto. Por supuesto que mientras menos años sea la emergencia, menos tiempo sea la emergencia, menos impacto fiscal va a tener. Claro. En este caso, el dictamen lo apoyó toda la UCR, que son las 3 diputadas, Roxana Reyes, Karina Banfi y Gabriela Brauer de Koning. Después también de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, y del PRO se sumó Ana Clara Romero, que es la chubutense que responde al gobernador Ignacio Torres. No las demás del PRO, habían 3 diputados más en la comisión que responden al PRO, que tengo entendido que no firmaron el dictamen. La única que fue la excepción fue Ana Clara Romero. ¿Te acordás, Dani? Perdón, pero no te quiero meter en... Pero ¿te acordás quiénes son las otras 2 o los otros 2 del PRO? Mira, sé que una de ellas es María Eugenia Vidal. Bien, que fue al menos la que me acuerdo porque me sorprendió. No, gracias. Te estoy haciendo una pregunta así de la nada, no, pero yo no lo sé, de hecho. Pero ya con ese nombre alcanza. Totalmente, con ese nombre ya. Vidal, listo, no acompañó Vidal, es un dato fuerte. Pues si vos me decías alguien de Bullrich, bueno. Claro, sería Gabriela lógico. Besana tampoco. Sería lógico. Gabriela Besana tampoco. Ajá. Bien. Bueno, las 2 son de... Gabriela Besana tampoco. Las 2 son de Macri. Sí. Y de la provincia de Buenos Aires. Sofía Brambilla tampoco. Las 3. Ah, no, Vidal es de la ciudad, perdón. Y María Sotolano. Las 4. Y ahí después las 4 son bien macristas. Claro. Sí. Ese para mí fue el dato. No, claramente esto no es un parámetro de lo que va a pasar después en el recinto. Claro. Y eso yo siempre me distancio, porque una cosa es mucho más fácil poner la firma para el dictamen que después poner el voto. Más que nada cuando sabes que en realidad el dictamen es avanzar ni siquiera un paso, medio paso, porque necesitas el dictamen de otra comisión también. Claro. Entonces yo creo que también hay un contexto social muy difícil. Es año electoral, estamos hablando de que el PRO está intentando forjar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Digo intentando porque si bien lo confirmaron un montón de veces, sigue sin poder saldarse del todo, y eso que estamos a nada del cierre de listas. Entonces, entre la presión del famoso costo político que implica también un tema tan sensible como es el tema del Hospital Garrahan, y siendo año electoral y en el medio del armado de listas, es muy difícil predecir cómo va a actuar el PRO cuando se tratan de estos casos, ¿no? Claro. Cuando se tratan de cuestiones más bien del estilo impacto fiscal, que si bien esto también tiene que ver con eso, no es lo principal, es más la sensibilidad de la que apelan a lo que significa el impacto fiscal. Lo mismo pasaba con discapacidad, distintas jubilaciones,
porque jubilaciones sí claramente tienen un impacto fiscal muy importante. Estas medidas de declaraciones de emergencias que son por un año, que son por un tiempo, que quizás no tienen tanta carga fiscal, bueno, y sí tienen mucho peso social, ahí empiezan a aparecer estos grises, estas matices raros que bueno, es difícil predecir cómo van a actuar. Pero a mí lo que me había llamado la atención, bueno, es esto, ¿no? Que la UCR y una parte del PRO y la coalición cívica apoyan esta iniciativa de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, de Unión por la Patria, para avanzar sobre la declaración de emergencia pediátrica, y que va a ponerse sobre la mesa, o se va a intentar poner sobre la mesa, en el pedido de sesión del 2 de julio, el cual tiene también, como dije al principio, otros temarios bastante molestos para el gobierno, ¿no? Especialmente lo del régimen de decretos de necesidad de urgencia. Como decía en la siguiente placa, esto debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto es lo que se vaya a poner sobre la mesa eventualmente. Si es que consiguen quórum, yo me atrevo a decir que ni el PRO ni la UCR, por más que estén a favor o muestren estar a favor de la declaración de emergencia pediátrica, dudo que ellos colaboren con el quórum de esta sesión. Claro. Lo dudo mucho. Claro. De hecho, estamos hablando de una sesión que la pide Democracia para Siempre, Natalia Sarapura y Julio Cobos de la UCR y Mario Berleta. Claro. O sea, es una cuestión muy de nicho de un sector del radicalismo. Muy probablemente, lo que están queriendo demostrar desde ese sector es que tienen el apoyo de Unión por la Patria. Ya cuando tenés el apoyo de un bloque tan numeroso como Unión por la Patria, empezamos a hablar de otros números. Claro. De todos modos, se puede contar con Encuentro Federal muy probablemente, excepto quizás los que responden a gobernadores, pero es difícil, no tienen nunca garantizado los 129, así que es difícil pensar que, bueno, que realmente esto vaya a poder ponerse sobre la mesa, ¿no? Porque hay que conseguir el quórum. Por eso reitero, es impredecible pensar que, bueno, porque pusieron la firma del dictamen, van a apoyar esta iniciativa en el recinto mañana. Claro. Por su parte, hay una cuestión que en el gobierno siguen insistiendo con el presidente Javier Milei, creo que fue esta semana, que tuvo una entrevista, o la semana pasada, habló del tema. El gobierno sigue insistiendo con esto de que bueno, que hay una cuestión de la planta administrativa, que quieren sacar a los ñoquis para poder subirles el salario a los médicos. Por otro lado, los gremios te discuten que no es así, que el dato que difunden es falso, que no hay tal porcentaje de empleados administrativos como dicen. Lo cierto es que esta semana, de todos modos, hubo un aumento del 10% en las partidas a partir del decreto 425, que le agrega, ahí estamos viendo el detalle en placa, 16.000 millones extra a los que ya venían designados del último 2024. Entonces, bueno, la realidad es que hay también ciertas medidas que sigue involucrando al Ejecutivo que de algún punto pueden llegar a ser no sé si conviene o está bien decir excusa para que algunos no apoyen estas iniciativas, pero sí quizás puede ser un argumento si el gobierno sigue aplicando ciertas medidas para respaldar o hacerse cargo del problema por su cuenta, para que en el Congreso digan, bueno, esto lo tiene que resolver el Ejecutivo, lo está haciendo, entonces no nos metamos en esto nosotros. Como pasó con el tema de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Que hay que ver si se ratifica o no se ratifica el veto del presidente, que va en línea con eso, ¿no? ¿Para qué me vas a declarar la emergencia? ¿Me vas a decir que yo envíe plata si yo ya me estoy ocupando de hacerlo? Sí. Pero bueno, reitero, en un año electoral es muy difícil que esto no se vuelva una bandera política. Entonces es muy probable que la oposición insista y se agarre de estos temas como para seguir presionando al gobierno, ¿no?
Así que bueno, pese al dictamen, como les digo, vamos a la última placa, no hay garantías de quórum para la sesión del 2, por todo el resto de los temas que también incluye. Presupuesto universitario es otro de los temas destacables, digamos, en cuanto a lo que puede llegar a molestar al gobierno. Implica también el emplazamiento del presupuesto. Y la frutilla del postre es la modificación al régimen de los decretos de necesidad de urgencia. Muy bien, Daniela, perfecto. A propósito, me quedaba pensando en eso que decías de lo del veto, el veto reciente de esta semana, y justamente emparentándolo con la sesión de hoy, el informe del jefe de gabinete, justamente un aliado del oficialismo, un aliado habitual, Juan Carlos Romero, le reprochó al gobierno nacional hoy haber vetado eso. Dijo, había otras maneras, podían haber dicho que la plata ya había sido entregada, o sea que ya se había superado, no tenía necesidad, y dejarlo sin validez la ley, no aplicarla directamente, sin necesidad de vetarla. O sea, ¿para qué esa sobreactuación si podían haberla dejado sin efecto? Dos consideraciones con eso, ¿no? Por un lado, yo creo que más allá del veto en sí, fue el mensaje que quisieron transmitir con ese veto de politiquería barata, siempre también como atacando al Congreso y atacando a los legisladores en esa justificación del veto. No es que la justificación del veto solamente fue como, che, chicos, al final esto no hace falta. Fue además directo y directo contra el Congreso y contra justamente este argumento de usan estas banderas nobles para hacer politiquería. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, para mí también es un mensaje el veto, la idea de vetar la ley, hablando de un contexto en el que tienen en carpeta todos estos temas que acabamos de mencionar, pero que aparte tienen ya media sanción. El tema de las jubilaciones, el tema de discapacidad, que sabemos que en el Senado muy probable que prospere y que va a terminar en el veto presidencial. Yo creo que en algún punto también fue hacerle saber a los gobernadores, acuérdate que yo no tengo miedo de vetar. Claro. Porque también se está dando este contexto de que los gobernadores están pidiendo un proyecto de ley para coparticipar el impuesto a los combustibles, para cambiar la modificación de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, que quieren de alguna forma impulsarla por su cuenta, aunque todavía no se presentó el proyecto oficialmente, así que no sé si va a ser tan así, tan desafiante. Pero digo, el gobierno para mí al vetar la ley de emergencia por Bahía Blanca, no solamente es por decir, es el mensaje. Yo ya esto lo solucioné. Para mí es el mensaje, sí, de decir, acuérdate que yo no tengo miedo de vetarlo, yo te voy a vetar todo. Así es. Gracias, Dani. Llegamos al final. Así que, bueno, te despedimos. Nos vemos de nuevo el lunes que viene. Con vos nos vemos el martes. Así es. Y con ustedes nos vemos mañana. Ahora quédense en la pantalla de DTV. Ya vienen Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Nosotros nos vemos entonces mañana a partir de las 15 horas. Será hasta entonces.